Muy buenas noches. Pues me vuelvo a presentar con ustedes. Soy la maestra Gabriela García. Espero me recuerden. Soy directora de Jardín de Niños y estoy trabajando como apoyo técnico. Por esa razón, bueno, les comparto nuevamente otro de los libros que acabo de leer, de que acabo de hacer mi resumen en diapositivas. Quiero comentarles que también tomé un cursito de cómo elaborar diapositivas más con más contenido, pero sin tantas letras. Y creo que lo logré. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Bueno, este libro es de la serie Herramientas para la Evaluación de Educación Básica. Es el libro número 1 de la serie. Los otros libros, les voy a decir un poquito de qué constan los otros 4 libros. El primer libro que les voy a leer ahorita, o que les voy a compartir ahorita, se llama El enfoque formativo de la evaluación. Ese es el número 1. El número 2 son momentos de la evaluación durante el ciclo escolar. De eso nos va a hablar. El número 3 son elementos del currículum en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. El número 4 son técnicas, estrategias e instrumentos de la evaluación desde el enfoque formativo. Y el número 5, cómo comunico los resultados de la evaluación desde un enfoque formativo. Vamos con el primero, ¿ok? El primero se llama los enfoques formativos de la evaluación, como les había mencionado, y en un resumen hice un pequeño título, en un resumen de este libro, y le puse de esta manera: la evaluación con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este pequeño tema me engloba de todo lo que habla este libro de esta serie, el primer libro de esta serie. Bien, pues, ¿qué me va a permitir una evaluación formativa? Me va a permitir obtener evidencias. ¿Evidencias de dónde? Evidencias de instrumentos que el maestro va a utilizar, que les va a aplicar a los alumnos, para la aplicación de evaluación de los alumnos. De esos instrumentos me va a arrojar evidencias. ¿Para qué me va a arrojar esas evidencias? Pues para retroalimentar mis contenidos, para que mis alumnos aprendan mejor. De ahí de esas evidencias me voy a dar cuenta en qué estuve mal, en qué no apoyé bien a los alumnos, qué es lo que les hace falta, y retroalimentarlos. También me va a arrojar una medición, por ende una calificación, que me puede servir para acreditar a mis alumnos y decidir si ingresan o acceden al siguiente grado. Tiene dos funciones principales la evaluación formativa. Una de ellas es la pedagógica, que es la que más interesa al docente, donde se va a dar cuenta de las necesidades del grupo, cómo proporcionar la ayuda para solventar esas necesidades del grupo y para orientar el desempeño docente. Esa va a ser la función pedagógica y la más importante. La siguiente función pues es la social. Si nos damos cuenta, las familias son las primeras que esperan esa evaluación, en realidad esa calificación, vamos a decirlo así. Pero también va a servir para crear oportunidades. ¿A quién va a crear oportunidades? En primer lugar, a los alumnos. Por ejemplo, para acceder de un grado académico a otro, por ejemplo, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, etc. Crea oportunidades. Y para hacer ajustes. La sociedad también hace ajustes, el gobierno hace ajustes en cuanto a la educación, qué es lo que está funcionando, qué es lo que hace falta. ¿Vamos? Hay 3 momentos en la evaluación y diferentes tipos de evaluación. El primer momento es el diagnóstico, la diagnóstica, que se puede realizar al inicio del ciclo escolar o al inicio de cada situación didáctica. Pues para saber de dónde partir. Esa es la diagnóstica, por eso se hace al principio. La formativa, que se hace en el proceso. ¿De qué manera? Hay 3 maneras de hacer la formativa. De manera interactiva, a la hora de que el docente está interactuando con los alumnos, se está dando cuenta cómo aprende, cómo se relaciona, cómo formula sus propios conocimientos. ¿Vamos? La retroactiva. La retroactiva es después de realizar una medición y reforzar esos conocimientos. La retroactiva. La proactiva ayuda a hacer adaptaciones de lo que aprenderá el alumno en un futuro. Esas son las 3 formas de hacer la evaluación formativa en el proceso.
Después el último momento es la sumativa, que se hace como una recopilación para llegar a un resultado. Recopilación de todo el ciclo escolar puede ser, o recopilación de la situación didáctica durante la situación didáctica y obtener un juicio global. Esos son los 3 momentos. Tenemos elementos de la evaluación y aquí nos los están poniendo de manera de preguntas. 8 preguntas, 8 elementos. El primer elemento nos dice, ¿qué se evalúa? ¿Qué creen ustedes que evaluamos? Pues vamos a evaluar primeramente el aprendizaje esperado. Los aprendizajes esperados de acuerdo a los campos formativos en preescolar y los aprendizajes esperados en las asignaturas, en este caso en primaria o en secundaria. Eso es lo que se va a evaluar. La siguiente pregunta es, ¿para qué se evalúa? Pues se evalúa, como ya lo venimos diciendo, pues para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso se evalúa. O para esa es nuestra pretensión de evaluar. No es evaluar para castigar o para premiar. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces se pierde el enfoque formativo. Por ejemplo, si los exámenes no comunican nada importante de lo que aprende, o si la calificación es un premio o un castigo, o si los alumnos ven que la calificación es un logro que está fuera de su alcance. No, se evalúa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el enfoque formativo, como lo estamos viendo en esta ocasión. Luego la siguiente pregunta, ¿quién evalúa? En primer lugar, el docente, quien evalúa en una manera interna en su grupo y en una manera externa el contexto del propio alumno. Pero también el docente puede hacer una manera participativa e involucrando a diferentes actores, en este caso a los propios alumnos, docentes y directivos. Si el docente involucra a los alumnos, también está ayudando a promover el aprendizaje. Y para ello hay 3 formas de involucrarlos. Por ejemplo, en autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Pero ahí el maestro debe de poner criterios claros, precisos y concisos para lograr que sea un resultado claro. La siguiente pregunta es, ¿cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Se evalúa de manera sistemática, al inicio, en el proceso y al final. Esas son las 3 fases. Sin embargo, estas 3 fases las podemos relacionar con la diapositiva anterior. Al inicio, por ejemplo, la diagnóstica, en proceso, la formativa y al final, la sumativa. La siguiente pregunta de los elementos de la evaluación nos dice cómo se evalúa. Hay 3 formas de evaluar. La informal, que es a través de observaciones, donde la maestra recopila o el docente recopila anotaciones, datos importantes y los anota, no sé, en alguna libreta, en una bitácora y va obteniendo esas evidencias de manera informal. La semi-informal, que es a través de trabajos, de tareas, de ejercicios. Y por último, la formal, que viene siendo a través de exámenes, diferentes mapas, rúbricas, listas de cotejo, etc. Esas son como que nuestras maneras de evaluar por donde vamos a obtener evidencias, son como nuestros instrumentos, el cual obtener evidencias de manera cualitativas o cuantitativas que permiten el registro en boletas de desempeño en preescolar o numéricas en primaria y secundaria. La siguiente es, ¿cómo se emiten juicios? Se emiten juicios en torno a los aprendizajes esperados. ¿Se lograron? ¿No se lograron? ¿Qué necesitamos? De ahí vamos a emitir esos juicios. ¿Y dónde se encuentran los aprendizajes esperados? Pues en nuestros programas. Por ejemplo, lo puse aquí en aprendizajes claves. La siguiente pregunta o el siguiente elemento de la evaluación es ¿cómo se distribuyen las responsabilidades de las evaluaciones? Se distribuyen con todos los que se involucran en la educación. Por ejemplo, alumnos, docentes, familias, autoridades escolares y autoridades educativas. Y cada uno hará lo que le corresponde desde su trinchera.
el último elemento es ¿qué se hacen con esos resultados de la evaluación? En primer lugar, se dan a conocer. Las familias están esperando ver esos resultados, la sociedad. Pero lo que más y mejor se puede hacer con esos resultados, pues es mejorar, tomar decisiones para avanzar. Bien, luego vemos que el docente que evalúa con un enfoque formativo, ¿ustedes qué creen que va a lograr? El docente que evalúa de esta manera va a lograr alumnos exitosos, va a lograr alumnos pensadores y va a lograr alumnos críticos y activos. ¿Cómo lo va a lograr? Siendo un docente mediador, profesional por excelencia, que analice las ideas, que permita, que provea aprendizajes, que preste ayuda, que establezca metas, que dé autonomía, autodirección a los alumnos, permitiendo el trabajo que sea dinámico, que no sea pasivo, que sea dinámico. De esta manera, el docente puede lograr un modelo de evaluación con enfoque formativo, pero también debe tomar en cuenta 3 preguntas importantísimas. La primera pregunta, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? Ahí es donde lo vamos a relacionar con mi plan de trabajo, con los aprendizajes esperados. Pero es la primera pregunta, ok, ¿qué van a aprender mis alumnos? Me voy a dar una revisadita a mi programa y veo qué es lo que deben de aprender mis alumnos. La siguiente pregunta, ¿qué aprendizajes han construido? Tengo que analizar qué es lo que saben mis alumnos para ver de dónde voy a partir. No voy a darles algo que ellos ya conocen. No, voy a ver lo que ellos les hace falta y continuar con lo que son sus necesidades. La tercera pregunta, ¿cómo voy a lograr que aprendan lo que se espera? Ahí viene la creatividad del docente. ¿Cómo va a diseñar su planeación, sus actividades, sus acciones? Como lo dijimos hace ratito, de una manera activa, dinámica, que el niño aprenda. Pero para ello el docente debe ser claro con los alumnos de lo que quiere que aprendan. Debe de darles a conocer qué es lo que van a querer, qué quiere él que aprendan. Y para ello debe de establecer y comunicar los criterios de evaluación. Debe saber cómo el maestro lo va a evaluar, que esté consciente de qué logros debe de obtener para que obtenga una mejor calificación o un mejor logro en esa evaluación. Debe identificar dónde están los alumnos y hasta dónde puede llegar. Debe retroalimentar lo que no le hayan entendido, ver la manera de retroalimentarlos y que el niño comprenda qué es lo que se le está enseñando. Debe supervisar el proceso de desempeño, una autoevaluación como docente, en donde debe de tener el principal valor, la ética en la evaluación. Soy a lo mejor trillado o a lo mejor increíble cuando dicen los alumnos, es que el maestro no me quiere, pero puede darse. Ahí es donde aplica el valor de la ética en la evaluación por parte del maestro. Y también puede ser por parte de los propios alumnos al hacer su autoevaluación o la coevaluación. Ética en la evaluación. De esta manera es como les explico un poquito este primer libro de esta serie. Creo que fue un poquito sencillo, me parece que fue un poquito más dinámico y bueno, espero les haya gustado, espero me escuchen y esperen el siguiente libro de esta serie que pronto se los daré a conocer. Por mi parte en este momento es todo, muchísimas gracias por escucharme. Buenas noches.